y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Fíjense algo curioso de este versículo. Este es el tipo de versículos que uno no le hace mucho sentido, que uno no lo entiende mucho, ¿no? Porque pareciera que la premisa es muy obvia, ¿no? Parece que es como no tiene mucho sentido lo que el escritor está diciendo, ¿no? Eso es más o menos como por allá en Juan 5. En Juan 5 dice que en la ciudad de Jerusalén, en un sector, había un estanque. Y en ese estanque se reunía todos los días toda la gente enferma. En ese estanque se reunía esa gente que estaba enferma. Porque de cuando en cuando venía un ángel, tocaba el agua del estanque, ¿verdad? Y el primero de los enfermos que habían allí, de que se reunían allí, que tocara el agua, esa persona iba a ser sanada. Y entonces en ese momento, en un día cualquiera, llega Jesús. Y allá había un hombre que tenía 38 años enfermo. Y Jesús lo ve y le dice: ¿quieres que te sane? ¿Qué clase de pregunta es esa? O sea, llevo 38 años enfermo, estoy donde están los enfermos, en el estanque se dan los milagros. ¿Qué crees que hago aquí? ¿Por qué Jesús le pregunta algo tan obvio? Si estás aquí, si estoy aquí porque quiero ser sano, tengo 38 años, ¿por qué Jesús le preguntaría eso? Y eso es más o menos lo que sucede con este versículo. Con este versículo sucede algo más o menos como este. Porque él dice: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Pues desde luego, ¿cómo me le acerco a algo que no existe? ¿Me voy a acercar aquí a la nada? Para acercarme a una persona o a algo, tiene que existir. Pero ¿qué es lo que nos intenta decir el escritor aquí? ¿Qué es lo que Dios nos intenta decir? Porque a partir de entender esto, vamos a entender ciertas actitudes y comportamientos de los que se nombran más adelante. Entonces, fíjense algo. Voy a hacer una afirmación un poco fuerte, pero la voy a sustentar y necesito que me preste atención. La afirmación es la siguiente: ¿sabía usted que para creer en Dios no se necesita fe? ¿Sabía usted que para creer en Dios no se necesita tener fe? Absolutamente nada, nada de fe. No se necesita tener fe. Esto es interesante, ¿no les parece? Yo sé que ahorita en su cabeza, en la cabeza de algunos de ustedes, pueden estar rondando algunos versículos. Como, ¿qué tal Romanos 4? Cuando dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Qué tal de repente en Mateo 21, versículo 22, cuando dice: mire, pues todo lo que le pidan a Dios creyendo, Dios se lo va a dar? Pero ¿sabía que no se necesita tener fe para creer en Dios? Yo sé que esto tiene que ser como un poquito confuso. Cuando hablé acerca de la fe, yo expliqué esto. Pero lo cierto es que ambas palabras, creer y fe, tienen la misma raíz etimológica, pero su funcionamiento es distinto. Fíjense lo siguiente. Para yo explicar la existencia de Dios, lo voy a hacer utilizando el argumento científico. No voy a utilizar la teología, solamente voy a utilizar el argumento científico. Fíjense lo siguiente. Los científicos han llegado a la siguiente conclusión y dicen que la distancia que hay entre los planetas, y el Sol, la inclinación angular del planeta, la velocidad de la luz, la radiación que pone el Sol, todas esas cosas están tan perfectamente alineadas, que es imposible que haya sucedido al azar. Es imposible. Pero lo que lo hace más imposible todavía es que si alguna de esas mediciones varía un micro, la vida se hace imposible. Es imposible. Si el ángulo de la Tierra varía, si la gravedad varía un poquito, se hace totalmente imposible. ¿Cómo se traduce esto? Se lo voy a explicar de manera sencilla. Cuando uno juega la lotería, ¿verdad? Si juega un terminal, 2 números, la probabilidad de ganar es 1 sobre ¿qué?
Sobre 100, correcto. Pero si juega un triple, una sobre 1000, ¿verdad? Bueno, imagínense que yo me compré la lotería, ¿no? Y adicional a mi ticket, para entender cómo los científicos llegaron a esta conclusión, imagínense que yo me juego la lotería y me compro un ticket, pero adicionalmente a ese ticket se reparten 120.000 millones de tickets más. No estoy exagerando. Yo me compro un ticket y adicionalmente se reparten 120.000 millones de tickets más. ¿Qué probabilidad tengo de yo de ganarme la lotería? ¿Pero qué pensaría usted si yo me la gano? Pablo es el tipo con más suerte de la existencia. O sea, de 120.000 millones de combinaciones, el ticket de Pablo salió sorteado. ¿Pero qué pasa si usted me la ve ganar la segunda vez, la tercera vez, la cuarta vez, la quinta vez? Eso es suerte. Ya usted pensaría, no. Hay alguien tuvo que haber metido la mano. Bueno, fíjense algo. Para que la vida existiese por accidente o por azar, debimos ganarnos la lotería, esta lotería, 1.000 millones de veces seguidas. 1.000 millones de veces ganarnos la lotería para que la vida existiera por azar. Entonces los científicos dicen, es imposible que detrás de toda creación no exista nadie. Y ellos llegan a la conclusión de que definitivamente debe existir un Dios. Así llegan. Ellos ejercieron fe en lo absoluto. Fíjense lo que dice Arthur Compton. Él es del efecto Compton. Dice lo siguiente. Él es un físico, padre, es uno de los descubridores de la física cuántica, premio Nobel de Física. Dice: las demostraciones de la ciencia han sido tan reveladoras que es extraño el científico que hoy tenga una actitud atea. Es extraño. Vamos al siguiente científico, Robert Millikan, físico experimental, premio Nobel de la Física. Dice: no conozco ninguna persona inteligente que no crea en Dios. No lo conozco. Uno más, Christian Asmussen, químico, bioquímico, Nobel de la Química. Mire lo que lo pide. Léalo ahí. Hoy para ser ateo hace falta ser idiota. Les voy a acabar con un mito. El 92% de los premios Nobel a la ciencia de los últimos 100 años son teístas, no son ateos. El 92% de los científicos de los últimos 100 años que han ganado premios Nobel son teístas, no son ateos. De hecho, solamente el 7% es ateo y el 1% es agnóstico. Porque es un mito que entre más inteligente, más ateo. Eso es mentira. Porque la evidencia científica es tan abrumadora que es imposible negar que no exista alguien detrás diseñando eso. Es imposible. Así que básicamente, así es como la ciencia ha demostrado que no necesito tener fe para creer en Dios. Por lo tanto, tenemos que ver la diferencia entre creer y tener fe. Tenemos que ver. Ahora, vamos a ver qué dice la Biblia, para reforzar este pensamiento. Romanos, capítulo 1, versículo 19 y 20. Dice así Pablo: lo que se conoce acerca de Dios es evidente para ellos, para todo el mundo, pues Él mismo, es decir, Dios, se lo ha revelado, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de ¿qué? A través de lo que Él creó, de modo que no tienen excusa. Todo lo creado da evidencia suficiente, de manera inexcusable, de que existe un Dios. Todo lo creado, todo lo creado.
Esa no fue la conclusión que llegaron los científicos. A grosso modo no fue lo que dijeron los científicos. Que en tanta evidencia, solamente póngase a observar y se va a dar cuenta que existe un Dios. Ya, eso es todo lo que dice. Permítame explicárselo de forma más palpable. Y esto lo utilicé para evangelizar a alguien. ¿Cuál creen ustedes que sería la razón fundamental por la que las personas multimillonarias, las personas con mucho dinero, se compran esas mansiones tan grandes? ¿Por qué se compran esas mansiones tan grandes, esos carros tan lujosos? ¿Por qué tienen colecciones de 4, 5, 10, 15, 50 carros? Esas casas que tienen piscina, tenis, helicóptero y todo eso. Si ellos ocupan solamente un cuadrito, ¿cuál creen ustedes que sería la razón fundamental de eso? ¿Cuál creen? ¿Para demostrar qué? Para demostrar que tengo. Para demostrar que yo puedo. Porque eso sí lo podemos entender y no viendo la creación. Porque sí podemos entender de que una persona que tiene mucho dinero compra muchas cosas y con eso lo demuestra. ¿Y por qué no podemos entender que la creación es tan más y tan extensa que habla de un Dios creador? ¿Por qué eso se nos hace tan difícil? Porque nuestro corazón necesita cambiar muchas cosas. Porque somos inexcusables. Se nos hace fácil comprender ciertas cosas que vemos. Y cuando Dios es el que se nos muestra, empieza la duda. Es una pregunta bastante interesante. Volvamos nuevamente a Hebreos 11, 6 y vamos a intentar explicar algo aquí. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Está bien? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y sabe recompensar a los que le buscan. ¿Sabe recompensar? Fíjense lo que dice lo siguiente el escritor. Dice, sin fe es imposible que agradar a Dios o creer en Dios. Él está haciendo énfasis al principio. Sin fe es imposible agradar a Dios, no creer en Dios. Pero seguidamente, ¿cuál es lo que dice? Para acercarse a Dios, ¿qué? Para acercarse a Dios se necesita tener fe en Dios o creer que Dios existe. ¿Para qué se necesita? ¿Qué se necesita? Para acercarse a Dios simplemente necesito creer. Y aquí es donde comprendemos lo siguiente. Para creer no necesito fe, pero para tener fe necesito creer. Para creer no necesito tener fe. Simplemente con la evidencia creacional es suficiente. Pero para tener fe necesito creer. Y eso básicamente se traduce en cuando yo conozco a alguien, le agarro suficientemente confianza como para descansar en esa persona. Si yo no le conozco, yo no puedo confiar en esa persona. Y la invitación del escritor aquí está diciendo, tienes que saber con quién te estás relacionando, porque si no, no vas a poder confiar en él. Es imposible, no se confía en un extraño. No se confía en un extraño. Fíjense, el siguiente estudio de la palabra existe. Existe se refiere a que entendamos el tipo de ser que es Él, por su poder, por su capacidad. Eso es lo que quiere decir existe, ¿verdad? Y es difícil darse cuenta de que hay muchas personas que afirman creer en Dios sin tener fe. Y desde este punto de vista bíblico, no es así. Podemos salir a la calle ahora mismo y preguntar a la gente, ¿usted cree en Dios? Por supuesto, yo creo en Dios. ¿Tiene fe? Sí, yo tengo fe. Si no cree, es decir, si no entiende con quién se está relacionando, no puede confiar en él. Eso no funciona así. No funciona así. La verdadera fe no solo profesa que existe un ser divino, una fuerza. La verdadera fe es confiar
que este ser todopoderoso es el Dios que ha sido narrado a través de la historia bíblica, el único y verdadero Dios. Y para eso yo necesito la intervención del Espíritu Santo en mi vida, y para eso necesito nacer de nuevo. A eso se le llama recibir a Jesús como Señor y Salvador. Para yo poder ejercer fe, yo necesito la intervención del Espíritu Santo en mi vida. De lo contrario, cualquier cosa que usted haga, llámelo como quiera, fe no es. Fe no es. Porque la fe genuina es la que me da Dios por medio del Espíritu Santo. Porque la fe, ¿qué es? ¿Es una capacidad? Es un don. La fe es un don. Y ese don solamente lo da el Señor cuando yo nazco de nuevo, cuando yo le acepto como Señor y Salvador, cuando Él empieza una obra transformadora en mi vida. Antes de eso, llámele como quiera. Bíblicamente fe no es. Fe no es, y no podemos engañarnos con eso. No podemos engañarnos con eso. Repito, la fe es confiar que este ser todopoderoso, el que acabamos de conocer a través de la creación, es el Dios que ha sido narrado a través de la historia bíblica, el único y verdadero Dios. Eso es fe. Usted va a la gente y la gente dice, uy, ¿está enfermo? Sí, cómprese tal medicamento. Yo le tengo una fe a ese medicamento. Llámelo como quiera, eso no es fe. Tradicionalmente usted lo puede llamar como usted quiera, pero eso no es fe. Uy, esa persona es muy inteligente, pregúntele a él, yo a él le tengo fe, yo a ese mecánico le tengo fe, yo a ese médico le tengo fe, llámelo como quiera, pero eso no es fe. Eso no es fe, y eso es un daño grave que nos estamos haciendo nosotros, cuando intercambiamos la palabra creer por tener fe. Y ahorita lo vamos a ver. La verdadera fe no solo profesa que existe un ser divino, una deidad o una fuerza. A eso fue lo que llegaron los científicos. Decir teísta no quiere decir que crean en Jesús o que crean en el Dios bíblico, simplemente afirma que existe un Dios. De todos esos científicos premios Nobel, hay algunos que son hindú, hay algunos que son musulmanes, hay unos que son cristianos, otros que son católicos, hay otros que simplemente dicen, ok, creo en la existencia de Dios, pero ya no profesan ningún tipo de fe, de creencia. Entonces, pregunta, ¿en dónde ponemos nuestra fe? ¿En dónde ponemos nuestra fe? Vamos a ver el siguiente ejemplo, volviendo una vez más a Romanos capítulo 1, versículo 19 y 20. 19 en adelante, perdón. Romanos capítulo 1, versículos del 19 al 25. Dice así: lo que de Dios se puede conocer es evidente, pues Dios se lo reveló. Lo que de Dios se puede conocer es evidente, pues Dios se lo reveló. Porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Está bien? Pero mire la gente lo que hace. Pues a pesar de haber conocido esto, a pesar de que no tienen excusa porque la creación revela que existe un ser divino, que existe un Dios, dicen, pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo tomaron en cuenta. No lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos. Hay un estudio científico ahorita que determina, porque a nivel mundial el porcentaje de ateos es solamente el 3%, y dice que la mayoría de ese 3% de ateos no cree, no porque no entienda, sino porque es terco, decide no creer. No por falta de evidencia, sino porque dice, no quiero creer y ya, para mí es imposible creer en Dios. De hecho, la mayoría de los científicos, antes de que se descubriera que es imposible que existiera un Dios, ellos afirmaban que el universo era eterno y que no tenía principio ni fin, y que era una masa muy superpotente. No tenían problema en comprender de que el universo era eterno y poderoso, pero cuando a ese estudio se le puso el nombre de Dios, dijo, no, eso es mentira. Eso se llama terquedad. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Dice, ni le dieron gracias a Dios, sino que se envanecieron en sus propios
razonamientos, y su necio corazón se llenó de oscuridad. Sigamos. Aunque afirmaban ser sabios, mito, entre más conocimiento, más ateo, mentira, mentira. De hecho, los agnósticos tienen esa fama de ser muy inteligentes. No, intelectualmente son las personas menos inteligentes según la ciencia. Son las personas menos inteligentes. Su razonamiento filosófico es muy, muy deficiente. Aunque afirmaban que eran sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Sigamos. Por eso, ¿qué hizo Dios? Los entregó a sus malos deseos. Los entregó a los malos deseos de su corazón y a la impureza. De modo que, ¿qué? Que se degradaron entre sí sus propios cuerpos. Eso tiene otra explicación. Cambiaron, lo cierto fue que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Honraron y dieron culto a criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Pregunta: la persona que solamente cree en Dios pero no ejerce fe ahí, ¿dónde está colocando su confianza? Aquí lo estamos viendo en la escritura. ¿Dónde está colocando su confianza? Lo está colocando en sí mismo, en él, en su egocentrismo. Yo puedo, yo soy capaz, yo entiendo, yo soy muy inteligente, yo no necesito a nadie, yo soy mejor que ustedes. No la está colocando en Dios, porque quien lo mete todo este problema de no tener fe en Dios son sus propios razonamientos, no por falta de evidencia, no por falta de evidencia. La verdad, amigos, y nuevamente, es que no se trata de un asunto de creer o no creer, eso es lo de menos, sino saber dónde colocamos nuestra fe. Ahí es donde está el punto. Ahí es donde está el punto. Para pasar nuevamente a Hebreos, quisiera decirles algo. Mira, las personas que más han sufrido persecución a través de la historia, persecución de cualquier índole, por la fe que profesan, son aquellas personas que han profesado la fe en el Dios bíblico. A través de la historia, las personas que más han sido perseguidas de cualquier índole por la fe que profesan son aquellas personas que han profesado su fe, válgala, en el Dios bíblico, los judíos y los cristianos. A través de la historia solamente. Usted se puede parar aquí afuera con un cartel amando a Mahoma, amando a Hare Krishna, al que usted quiera, y no va a haber ningún problema. Profese su fe en Cristo, profésela, y usted se va a dar cuenta lo que es la persecución, pero abierta y honestamente y sinceramente, no creyendo, sino ejerciendo fe. Volvamos otra vez al relato por última vez de Hebreos. ¿Qué representa colocar nuestra fe, nuestra confianza en Jesús? ¿Qué dice lo que representa? Aquí lo que hice fue intentar parafrasear un poco para resumir el texto bíblico. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay o crea que Él existe, es la misma palabra, y que es galardonador de los que le gustan. Por esta razón, fíjese esto, por esta razón, por ejercer fe y por tener confianza en esa persona creadora. Dice, por esta razón, por confiar en Él, Noé con temor preparó el arca en la que su casa se iba a salvar. Dios le dice a Noé, prepara un arca. ¿Un qué? Un arca. ¿Y eso para qué? No, que viene un diluvio. ¿Un qué? Un diluvio. ¿Y qué es eso? No, que cae mucha lluvia. ¿Y qué es eso? O sea, Noé no sabía nada. Nunca había llovido. No había agua siquiera cerca. Pero Dios dice, prepare un arca. Y Noé, conociendo al creador de todo, dice, si Él tiene el poder de hacer todo esto, yo creo que yo puedo confiar en Él. ¿Hay que hacer un arca? Vamos a hacer un arca. Él no necesitó entender. Él lo que necesitaba era confiar, que es el sinónimo de fe. Fíjense algo. Por la fe Abraham,
obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, salió sin saber dónde iba, habitó como extranjero y vivió en tiendas. Eso quiere decir que era un nómada. La familia de Abraham era una familia pudiente. Y de repente Dios se le acerca y le dice: salga de ahí, compañero. ¿Y para dónde voy? Pues claro, pero si yo creo que Dios tiene la capacidad de hacer todo lo que estoy viendo, pues obviamente Él tiene un plan detrás de todo esto. Pues simplemente me voy a ir. Y además me prometió que me iba a dar una herencia. Así que, ¿está entendiendo el accionar? Ahora, ¿por qué ellos actuaron así? ¿Por qué se les conoce como héroes de la fe? ¿Qué tal con Sara? Por la fe, por su confianza en Dios, por entender quién era Dios y por confiar en lo que ella comprendía acerca de Dios, siendo estéril quedó embarazada y dio a luz siendo anciana. Siendo anciana, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ella entendió. Pues claro, si Él hace todo esto, Él no va a fallar. Y Él me lo prometió, Él no va a fallar. Él no va a fallar. Por la fe, Abraham ofreció a Isaac, era su único hijo. Lo hizo estando viejo, su esposa estando estéril. Y Dios le dice: el chamo. Pero yo entiendo el creador de todo. Me es fácil confiar en Él. Dios nos ayuda. Por la fe, Moisés renunció a ser el nieto del faraón. Imagínense que a ustedes le dicen: ¿sabe que usted tiene la capacidad ahora mismo de convertirse en el nieto del tipo con el imperio más poderoso del mundo? Y ustedes digan: no, ¿sabe qué? Yo prefiero ser maltratado por creer en Jesús. Yo prefiero esto a vivir los deleites temporales del pecado de un pueblo que totalmente está en pecado. Vamos a avanzar un poco más. Fíjense, a partir del versículo 33 y 38 dice: por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, taparon boca de leones, pero otros sufrieron burlas, azotes, encadenados, encarcelados, apedreados, aserrados, muertos a filo de espada, anduvieron de un lado para otro, pobres, angustiados y maltratados, errantes por el desierto, por los montes, se escondían en cuevas y en cavernas de cualquier lugar donde les tocaba huir, por profesar la fe en Cristo. Y por eso el mundo no nos merecía. De creer cualquiera cree. De creer cualquiera cree. Pero la fe en Jesús es poder transformador de vidas, y eso es para valientes. Eso no es para cobardes. Cualquiera se puede llamar creyente en Dios, pero ejercer fe en Dios, eso es para valientes. Me felicito por venir aquí a ejercer su fe en escuchar la enseñanza de Dios, porque eso no lo hace cualquiera. La gente prefiere envanecerse en sus propios pensamientos. Fíjense algo, para que ustedes vean que no se trata simplemente de creer. Por favor, pueden buscar Santiago capítulo 2, versículo 19. Fíjense la pregunta que hace Santiago. Fíjense lo que hace, la afirmación que hace Santiago. ¿Tú crees que Dios es uno? Pues haces bien. ¿Quién también cree eso? Los demonios hacen eso. Eso no marca la diferencia. Los demonios también creen. ¿Tú crees que Dios es uno? Pues fino, bien, está bien por eso. Los demonios también hacen y tiemblan, también no creen. ¿Cuál es la diferencia? ¿Puedes poner el siguiente versículo, por favor? No seas tonto. ¿Quieres probar que la fe sin obra es muerta? ¿Quieres que te pruebe eso? Fíjense lo siguiente. ¿Acaso nuestro padre Abraham no fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Pregunta. Pero no era que había sido justificado simplemente por creer. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Eso no lo dice Romanos, pero aquí está aclarándolo. Y dice: no.
No se trata de creer, se trata de que si tú tienes fe, tienes que accionarla. No se trata simplemente de conocimiento, de saber que existe un Dios. Se trata de que tienes que confiar en Él. Y eso se tiene que notar como se nota en los Héroes de la Fe del capítulo 11 de Hebreos. La fe es práctica. Si tu vida no está siendo transformada, hay que examinarse en cuanto a la fe. Tenemos que examinarnos, amigos. Porque podemos estar haciendo cualquier cosa, pero menos ejerciendo fe. Porque la fe es poder transformador a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Un versículo más, por favor. Dice, ¿no ves que la fe de Abraham actuó juntamente con sus obras? Y que su fe se perfeccionó por las obras. ¿No ves que la fe es un don que se tiene que ejercitar? ¿No ves que si no ejercitas eso, no lo llames fe porque no sería fe? Puedes quedarte simplemente en el creer. Ahora entendemos por qué estas personas no se quedaron simplemente con creer, sino ejercieron fe, confianza sobre aquel en el que entendía todo lo que había creado. Y ahora para mí es fácil confiar. Para mí es fácil confiar en algunas personas, en Shirley, en Roxana, en Carolina, porque las conozco y para mí es fácil confiar en ellos. No puedo confiar en alguien que no conozco, y hasta ahí llega el creer, simplemente en tener algún tipo de información. Desde mi humilde opinión, en los próximos años yo creo que este tema de quienes no creen y creen en Dios va a quedar zanjado. Yo creo que esto pronto se va a resolver. Yo creo que en los próximos años no va a haber duda acerca de la existencia de Dios. Pero el problema no es eso. El problema es el mismo desde la creación del mundo y la caída del hombre. ¿En dónde estás poniendo tu fe? Porque precisamente el anticristo va a venir y va a engañar a los que no son de la fe, no a los que no creen. De hecho, lo van a creer una deidad porque entienden que existe un Dios creador. Ese es el detalle. No porque, nosotros no creemos en Dios, y no, van a ser engañados porque creen que un Dios, solo que no saben quién es. Voy a poner un versículo más para terminar. Mire, usted se puede engañar a usted mismo, me puede engañar a mí. Bueno, a usted mismo es difícil, o puede que sí. ¿Puede engañar a Dios? No. No podemos venir a decirle a Dios, ¿sabe que yo confío en usted? No, porque Dios conoce nuestro corazón. No basta con creer. Vamos a poner un versículo más, y está en Santiago capítulo 1, versículo del 5 a 2. Mire lo que dice Santiago de parte del Señor. Si alguno de ustedes requiere sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará. Pues Dios se la da a todos en abundancia y sin ningún tipo de reproche. Si a usted le hace falta comprender algo, pídasela al único que no ha recibido consejo, al único que nadie le ha objetado nada. Pero tiene que pedir con creer, tiene que pedir con fe, tiene que pedir con confianza y sin dudar nada. Y ahorita vamos a orar ejerciendo este versículo. Y sin dudar nada, porque el que duda es como las olas del mar, que el viento agita y lleva de un lado a otro. Quien sea así, no piense que recibirá del Señor cosa alguna, pues quienes titubean son inconstantes en todos sus caminos o en todo lo que hacen. La invitación del lector en Hebreos es: no se trata simplemente de creer. Está bien que creas,
pero necesitas ejercer fe porque no hay manera de agradar a Dios. Si tú no confías en Él, no puedes agradarle a Dios. Si yo no confío, no le puedo agradar a Dios. No le puedo agradar. Lea eso para usted. Cuidémonos de estar creyendo, pensando que tenemos fe. Quisiera que oráramos de la siguiente manera. Ya entendemos toda la capacidad de poder que tiene Dios, su capacidad, su intelecto, eso ya está claro, ¿verdad? Hizo un universo, creo que tiene un poquito de capacidad. Ahora usted y yo tenemos necesidades, ¿está bien? Usted y yo tenemos necesidades. ¿Quién no tiene necesidades aquí? Y el único en el que podemos confiar que puede resolver esas necesidades, ¿quién es? Es Él, ¿verdad? Entonces vamos a orar por eso, pero yo quiero que entendamos algo. El hecho de que Dios pueda y tenga la capacidad de hacerlo no quiere decir que lo va a hacer, porque mi confianza está en Él. Yo sé que Él lo puede hacer, yo sé que Él tiene esa capacidad de hacerlo, pero si no lo hace, yo voy a confiar en Él también. Si Él dice sí o no, también yo voy a confiar en Él. ¿Está bien? Padre, gracias por tu enseñanza, gracias por retarnos, Señor, gracias por siempre, Padre, ir más allá, siempre ir más allá, Señor. Gracias por este lindo ejemplo de esta multitud de hombres que decidió dar el paso de no simplemente creer, sino de ejercer confianza, que es lo que llamamos fe, de creer, de tener confianza en ti. No hay duda de que en cuanto a capacidad, en cuanto a intelecto y en cuanto a poder, tú puedes hacer cualquier cosa. No tengo dudas de eso, Señor. Y por eso, en medio de mis necesidades, Señor, y las necesidades de mis amigos aquí en la iglesia, yo te quiero pedir, Señor, en el nombre de Jesús, con el permiso y la gracia que me has dado, que nos has dado, yo te quiero pedir por la salud de mis amigos, Señor. Yo te pido, Padre, porque entiendo que tú tienes esa capacidad de hacerlo, porque tú tienes el poder para hacerlo. Yo te pido que los sanes, Padre, en el nombre de Jesús, que restaures su salud, Señor. Yo te pido que su cuerpo se revitalice en el nombre de Jesús. Yo te lo pido, Padre. Para mí no existe duda de que tú lo puedes hacer. Si existe un universo tan vasto y tan milimétricamente calculado y exacto, tú puedes hacer eso también, Señor. Yo te pido por la salud emocional de mis amigos, Señor. Señor, que podamos descansar en que tú eres el que ordena las cosas de nuestra vida cuando confiamos en ti. Que no estemos razonando, Señor, y cavilando y dándole y buscando, no, Señor, sino que primero vayamos a aquel que nadie lo aconsejó, aquel a que nadie le enseñó a tomar una medida entre planeta y sistema solar y sol, aquel a quien nadie le aconsejó nada, y le digamos: por favor, ayúdame con esta parte emocional. No puedo, no tengo la capacidad. Y tú prometes que en tu inmensa misericordia te acercas a nosotros en amor. No nos regañas porque reconocemos nuestra debilidad. Te compadeces de nosotros, te compadeciste de nosotros. Yo te pido por la salud emocional de mis amigos, así como la salud física, también para mi vida, Señor. Por su salud financiera, Señor, también. El momento es contrario, Señor, pero tú prometiste que estarías con nosotros hasta el último día de la existencia, que nos cuidarías si confiamos en ti. Y como dijo Sara, fiel es aquel que lo prometió, por eso Él lo hará. Por eso Él lo hará, porque Él no miente. Y yo te pido por la salud financiera de mis amigos, Señor. Ayúdalos, Padre, dale estrategia, pon personas a su lado. Yo no lo sé, Señor, simplemente te clamo por ellos. Pero mi clamor más grande en esta mañana, como te lo he dicho, para mi propia vida, que yo pueda confiar en ti, Señor. Que yo pueda entregar día a día mi vida en ti. Que yo pueda descansar en tu sabiduría, en tu poder y en tu comprensión.
que llegado el momento, Señor, llegado el momento, con claridad de pensamiento yo pueda decir, y mis amigos puedan decir: yo necesito a Jesús en mi vida para poder ejercer fe en el lugar correcto. Porque de esta manera es que podré entender las cosas, los propósitos de la vida. No me voy a envanecer en mis propios pensamientos, sino ahora estaré confiado de que un ser súper poderoso, súper inteligente y súper capaz es el que guía mi vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te doy, Padre, por este día.